En la infografía que se presenta se trata de demostrar de forma esquemática cuáles fueron siendo los pasos que pudieron dar lugar a lo que se conoce como la revolución industrial. Y es que, aunque esta no hubo de ser de carácter lineal, sino que por el contrario muchos factores se fueron agrupando en un mismo espacio y tiempo, sí que, a fin de entender el proceso de una manera más sencilla y clarificadora, se puede presentar de un modo lineal. Y este, desde luego, ha sido nuestro propósito, el de ir colocando secuencialmente ciertos puntos clave que se dieron durante el periodo comprendido entre finales del siglo XVII y mediados del XIX, y que permitieron, sin lugar a dudas, el desarrollo completo de la revolución industrial en Gran Bretaña. Así, en primer lugar, se puede colocar a la Revolución Gloriosa de 1688 como antecedente claro de los hechos que luego acabarían ocurriendo y que se conocerían en su conjunto como Revolución Industrial. Y es que este complot por parte de los comunes dentro del Parlamento británico logró derrocar al rey Jacobo II y constituir a Inglaterra como una monarquía parlamentaria, en la que ya el rey ostentaba pocos poderes, mientras que el poder legislativo se concentraba en el Parlamento. Fue una revolución promovida por la burguesía y los gentry, que veían un peligro en las intenciones absolutistas del rey Jacobo II, quien, además, se había convertido al catolicismo en un país ya mayoritariamente protestante. En definitiva, la Revolución Gloriosa pudo allanar el camino hacia la Revolución Industrial, en tanto que la burguesía y los gentry, los más interesados en el desarrollo de la industria y el comercio, comenzaron a ocupar los sitios de poder. La legislación, así, a partir de ese momento, iría encaminada a favorecer de modo general a la industria y al comercio. Ahora bien, entre estos factores que terminarían favoreciendo irremisiblemente el auge del comercio y la industria, habría que contar también con los progresos llevados a cabo en la agricultura y en la ganadería. En este sentido, se debe mencionar la introducción de un sistema de rotación continua de la tierra que no deja ningún terreno en barbecho, por lo cual se consigue una mayor producción al haber más terreno productivo. En la primera mitad del siglo XVIII, en la década de 1730, el aristócrata inglés Charles Townshend comienza a implantar el sistema Norfolk de rotación cuatrienal continua en sus campos de cultivo. Esta rotación estaba compuesta por trigo, nabos, cebada y trébol, lo cual acaba favoreciendo también la mejora de la ganadería. Además, la incorporación de maquinaria agrícola, como la sembradora Jethro Tull, que este agricultor crea en el año 1702, permite ahorrar mucha mano de obra. En este sentido, el cercamiento de las tierras, promovido por los parlamentarios burgueses a través de las Enclosure Acts, hace que las antiguas tierras comunales, que antes eran propiedad de todos los agricultores, pasen a ser propiedad de unos pocos terratenientes. Es decir, la propiedad de la tierra acaba siendo concentrada en unas pocas manos, las cuales acabarán acumulando gran cantidad de capital. El catastro de 1874-75 determinó que poco más de 2.000 propietarios eran dueños de la mitad de la tierra, aunque ello, por supuesto, se traduciría en una mayor inversión que promovería aún más el desarrollo de la industria y de la maquinaria industrial. En el campo de la agricultura, esto estimularía todavía más el empleo de fertilizantes, la selección de semillas, la maquinaria agrícola. De este modo, la producción de alimentos se incrementó sustancialmente, lo que redundó en una mejora cuantitativa y cualitativa de la dieta de toda la población. De esta manera, tanto las mejoras en la dieta como las mejoras en la higiene, el acceso al agua potable, la extensión de los sistemas de alcantarillado, etc., posibilitarían el creciente aumento de la población. La tasa de natalidad ha de decirse que se siguió manteniendo elevada durante todo el siglo XVIII, mientras que la de mortalidad
fue descendiendo progresivamente, pasando la población de unos 5 millones a mediados del siglo XVIII hasta alcanzar los 9 millones en 1800. Ahora bien, a toda esta masa de población que se vería desplazada del trabajo en el campo debido a la sustitución del trabajo manual por la maquinaria agrícola, tendría que terminar buscando empleo en las nuevas industrias que se generaban. Así, una creciente demanda de productos textiles acabaría haciendo que la producción de estos se desarrollase y demandase con ello un gran número de trabajadores con los que operar la maquinaria que se emplearía. Así, a pesar de que en un principio estos empleados de la industria textil se mantenían en la propia casa, donde recogían de los empresarios las materias primas con las que confeccionar estos productos para a posteriori entregarlos terminados, más tarde resultó más rentable acabar concentrando toda esa masa de empleados en un mismo lugar, donde a la vez que podían operar una maquinaria cada vez más potente, podían ser supervisados durante su labor. Así, del Domestic System se pasaría al Factory System. Y uno de los mayores exponentes a la hora de promover este cambio sería Richard Arkwright, fundador de la fábrica Comfort Mill, la cual, como se muestra en la infografía, abriría sus puertas en 1771. Esta fábrica sentaría un precedente para todas las posteriores, las cuales acabarían, como esta, concentrando alrededor de estas naves a todos sus empleados. Comfort Mill abrió con 200 empleados. Los trabajadores, la mayoría de mujeres y niños, eran empleados en turnos de 13 horas y tenían una semana de vacaciones al año. Más tarde los niños contarían con 6 horas de educación a la semana y no serían empleados hasta cumplir la edad de 10 años. En cualquier caso, lo que se logra deducir de todo ello es que en función de toda la serie de invenciones relacionadas con la maquinaria industrial, como la water frame de Arkwright, con la que se consigue levantar esta fábrica, ya no se requiere de mano de obra especializada para la realización de estos trabajos. Todo ello, junto con la importación de algodón a bajo coste, pues este era recolectado mayoritariamente en las colonias del imperio por esclavos y por tanto a muy bajo coste económico, terminaría abaratando el coste del producto final, haciendo imposible la competencia de los artesanos, los cuales acabarían, si no desapareciendo, relegados a sectores muy específicos. Pero, sumando invenciones, hay que destacar por encima de todas a la máquina de vapor de James Watt, la cual, si bien nos la hemos saltado en la línea propuesta por la infografía, ha sido debido fundamentalmente a que la fecha de su invención precede a la fundación de la factoría de Comfort Mill, aunque las consecuencias de su impacto se irían poco a poco revelando a través de múltiples formas, a fin de dejar con ello una huella imborrable en el trazado de la revolución industrial, así como en la historia de la humanidad. Pues si bien la máquina de vapor de Watt no fue la primera en su campo, este lograría perfeccionar y desarrollar enormemente el modelo que habría precedido a la suya, la máquina de vapor de Newcomen. Cuando a James Watt le dan una máquina de vapor de Newcomen para que la repare, este se da cuenta de que puede mejorar sustancialmente su funcionamiento, y así lo hace. Tras 5 años de investigaciones, en 1769, tal como se indica en la infografía, logra, colocando un condensador separado, aumentar enormemente la potencia del mecanismo. De tal manera, la máquina de vapor de Watt tendría una repercusión extraordinaria en el progreso de la revolución industrial. Quizá su más importante aplicación se daría en 1814, con la invención del ferrocarril. Y es que la aplicación de la máquina de vapor a los transportes posibilitó el enorme desarrollo de estos en base tanto al ferrocarril como al barco de vapor en 1807. La implantación de la red ferroviaria impulsó enormemente a la industria siderúrgica.
siendo la primera un motor potentísimo para la industrialización. La primera línea férrea entre Manchester y Liverpool fue inaugurada en 1829. Los nuevos transportes lideraron el desarrollo del comercio a larga distancia y posibilitaron la integración total de los mercados nacionales. Ahora bien, para acometer empresas de tal calibre, las relacionadas con la producción de maquinaria y de los medios de transporte, ya no bastaba con el capital del que podía disponer una empresa familiar. Se necesitaba mucho más. Y ello solo pudo ser resuelto en base a la creación de participaciones o acciones que podían acumular gran cantidad de capital, devenido de las ganancias de la industria, que sería entregado a una sociedad mercantil para su funcionamiento. De este modo, los bancos, que a su vez posibilitaban la adquisición de créditos, eran los encargados de colocar estas acciones entre sus clientes. En definitiva, el desarrollo del capitalismo industrial acabaría generando el surgimiento del capitalismo financiero. Y en conclusión, la Revolución Industrial Británica acabaría concibiendo una nueva forma de ver y de entender el mundo.